Buenos días, gracias a todos por venir. Después de la jornada memorable de ayer, donde tuvimos oportunidad de escuchar distintas perspectivas sobre el género más breve, hoy vamos a continuar con la reflexión en torno al aforismo español actual. Y tenemos con nosotros, para empezar, a Javier Recas, todos le conocéis. Entramos en contacto con su reflexión aforística a partir de Relámpagos de Lucidez, Biblioteca Nueva, un libro que se ha convertido en un clásico para todos, una referencia, y donde pasaba revista a una serie de autores de la tradición aforística, una clave filosófica, reflexiva. Después ha continuado con esa labor de divulgación y reflexión. Combina perfectamente, Javier, esta doble dimensión, ¿no? La divulgación, la pedagogía, pero reflexiva. Y eso pues yo creo que le da un carácter muy específico, ¿no?, a la aportación de Javier. Y bueno, fruto de esas investigaciones, pues hace no mucho tuve el honor de publicarle un libro, Una aguda y grácil miniatura, donde se reunían 4 ensayos breves sobre esta temática. Y poco después pues tuvimos la suerte también de dar a conocer el arte de la levedad, filosofía del aforismo, en Ciprés, un libro que es pues su vademecum filosófico, donde defiende un concepto o una dimensión filosófica del aforismo, ¿no? Incluso de aquel aforismo que a lo mejor en un principio no se presenta a sí mismo como tal, porque existen los aforismos filosóficos y después existe la dimensión filosófica del aforismo, que se puede encontrar incluso en los aforismos poéticos. Y eso es una aportación muy interesante que Javier siempre pone el énfasis en ello, ¿no? Unos meses después, en Paideia, la revista Paideia, apareció una antología de aforismo filosófico español que él prologó y donde incidía también en estos términos, ¿no? Y yo creo que es una, iba a decir batalla, pero bueno, es una apuesta permanente la de Javier, que le presenta como uno de los paladines de ese aforismo serio, solvente, trascendente, incluso frente a otras apuestas perfectamente respetables, pues que optan quizás más bien por la pirotecnia verbal, por el juego de palabras, que a veces puede perjudicar, ¿no?, al aforismo, porque se le percibe como algo un poco frívolo. Y Javier, si algo no es, doy fe, porque hace tiempo que le conozco, es un hombre frívolo, todo lo contrario, ¿no? Bueno, ahora nos va a obsequiar con una reflexión sobre el aforismo filosófico español actual y estoy muy interesado en saber qué tiene que decirnos. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos, como siempre. Pues muchas gracias a ti, José Luis, a Manuel Vázquez y a la Universidad de Sevilla por invitarme a estas jornadas. Me alegro mucho, una vez más, poder estar con vosotros, con mis colegas, con mis amigos. Y voy a entrar ya de lleno en la cuestión porque es larga y compleja. No puedo detenerme mucho, pero bueno, os remito al escrito que saldrá de... Bueno, no he hablado con José Luis al respecto, no sé qué va a pasar con esta ponencia, pero en cualquier caso, si no es en un sitio, es en otro, pues lo... El caso es que es una cuestión más compleja de la que parece y me puse a escribir y a dar forma a esta charla, a esta ponencia y me salieron muchísimas páginas. Voy entonces a resumir mucho algunas cosas, otras las iré desgranando un poco más detenidamente, pero bueno, que os remito allá donde se publique para cosas que no voy a poder decir. El aforismo, como siempre, nos lo pone todo bastante difícil. No sé si tenéis esa sensación, pero la realidad es que tenemos, por un lado, una definición de aforismo siempre huidiza, unas fronteras de género borrosas, la creatividad, la creación aforística también es muy exigente. Si nos ponemos a desgranar cosas, bueno, es que estamos siempre en un género que todo nos lo pone difícil.
Y una de las cosas que nos pone difícil también es el aforismo filosófico. Es decir, para empezar, ¿qué se entiende por aforismo filosófico? Claro, el aforismo filosófico español contemporáneo, que se puede entender por aforismo filosófico, sería la primera delimitación que hay que hacer. Tengo aquí bastantes páginas al respecto y voy a solamente hacer algunos apuntes sobre este asunto de la delimitación conceptual, pero que es que, me vais a perdonar, es absolutamente necesario para poder plantear luego la siguiente cuestión, la segunda de la que voy a hablar yo hoy, que es cuál es el peso que tiene, el papel que tiene el aforismo filosófico en la España contemporánea. Bueno, quizás luego para la delimitación conceptual, para la primera cuestión, habría que empezar por decir lo que no es. Y hay bastantes negaciones aquí implicadas. En primer lugar, no es el aforismo filosófico el cultivo del aforismo por parte de filósofos. No se identifica con eso. Si solo se identificase, digo solo, si solo se identificase con el cultivo del aforismo por parte de filósofos, pues habría pocos aforismos filosóficos. Esa sería la realidad. Es verdad que ha habido grandes cultivadores, desde Heráclito a los estoicos latinos, Schopenhauer, Nietzsche y luego ya obviamente a partir del XIX más gente. Pero si hiciéramos un análisis, que ese es un análisis que se puede hacer tranquilamente, obviamente no aquí ni ahora, si se compara los grandes momentos de la historia de la filosofía, observamos que en la periferia a su alrededor están los aforistas, o incluso los mismos, como en el caso, por ejemplo, de Nietzsche, los grandes protagonistas, pero, bueno, siempre fuera de la academia, fuera del círculo, digamos, sistemático y más prestigioso. Así que, bueno, la realidad es que el aforismo filosófico no se identifica necesariamente, ni mucho menos, con el cultivo del género por parte de los filósofos. En España también pasa. Y ya venimos a nuestra época y también nos pasa. La realidad es que no hace falta más que ver estas jornadas o otros congresos que hemos hecho y la mayor parte de los asistentes son poetas. Sois poetas, gente de literatura y no filósofos tradicionales o académicos. Evidentemente que hay filósofos académicos o profesionales que se han dedicado en las últimas décadas a la filosofía, al aforismo filosófico, por citar Eugenio Trías, por supuesto, Enrique Tierno Galván, Andrés Ortiz Osés, Ignacio Gómez de Liaño, Rafael Argullol, Miguel Catalán, Ángel Gabilondo, Emilio López Medina o Joan Carles Melich, más recientemente, entre otros. Sí los hay, pero bueno, también sería una cuestión de saber por qué no están implicados con ello, con el aforismo filosófico. Los hay, pero no son mayoría. Así que no solo podemos buscar el aforismo filosófico ahí. En segundo lugar, el aforismo filosófico tampoco es, sin más, cualquier frase filosóficamente relevante. Bueno, esto es obvio. Algunas cosas de las que digo son bastante obvias porque, claro, el aforismo filosófico es algo más que una frase filosófica. Aquí, bueno, pues en el texto encontraréis, he puesto algún ejemplo, un ejemplo de la crítica a la razón pura de Kant. Se pueden extraer frases de Kant, de Hegel, de Aristóteles, de quien sea. Bueno, ¿eso es un aforismo filosófico? Bueno, hay que sí, y otras que no. No basta con eso. Supongo que aquí se aplicará como en todo en literatura igual, obviamente. ¿Qué es aforismo? Pues tiene que tener una serie de características, ingenio, agudeza, concisión, brevedad, una serie de cosas. Así que cualquier frase filosóficamente relevante no es un aforismo filosófico. Tercera negación, tercera cuestión.
José Luis lo ha dicho hace un rato. Hay que distinguir entre la filosofía de un aforismo y el aforismo filosófico. Es decir, que todo aforismo, si es genuino aforismo, tiene un fondo filosófico. Yo no sé si alguien no está de acuerdo con esto, pero incluso el aforismo más poético, pues, tiene un fondo filosófico. Y el aforismo jurídico, y el aforismo científico, etc. Obviamente no es eso un aforismo filosófico, no tiene por qué serlo. Aquí también, bueno, pues tenía un ejemplo, pues quizá lo puedo mencionar. Un ejemplo de aforismo jurídico. Ignorantia facti non juris excusatus. Se excusa la ignorancia del hecho, mas no la del derecho. Una célebre norma, regla en jurisprudencia, quiero decir en derecho. No es un aforismo filosófico, obviamente, y sin embargo tiene una filosofía jurídica detrás. No vamos a entrar a desgranarlo, pero tiene una filosofía jurídica detrás. Podríamos seguir con ejemplos que tengo también aquí de Hipócrates. No son aforismos filosóficos y, sin embargo, hay una filosofía detrás. Bueno, no es eso, obviamente, a lo que nos referimos con aforismo filosófico, por mucha filosofía que podamos rastrear que tiene detrás. Hay dos formas, quiero mencionar que hay dos formas de hablar de la filosofía de un aforismo. De esa filosofía de fondo que hay detrás de un aforismo se puede hablar en dos sentidos. Por un lado, de la cosmovisión que presupone, o de la filosofía general que está presuponiéndose, y en segundo lugar también de ese modo de reflexionar, que eso a veces también se olvida, o sea, que hay un modo específico de reflexión filosófica detrás de la elección del aforismo en vez de la elección de una argumentación detenida y objetivista y deductivista. Entonces, bueno, pues es la filosofía de la fragmentariedad, del ingenio y la agudeza, del apunte mental, de la ruptura de la cadena infinita de argumentaciones. Eso es una manera de pensar que es previo a volcarlo en el texto, ¿no? Bueno, pero no es eso lo que nos referimos con el aforismo filosófico. Por último, y cuarta negación o delimitación, se refiere a un dualismo que lo usamos un poquito a la ligera, a veces. Yo soy el primero, pero lo usamos así un poquito a la ligera. Yo querría hacer una delimitación un poquito más clara, voy a intentarlo, que es, vamos a ver, con mucha frecuencia se ha dividido el aforismo en dos grandes grupos, metafórico y metafísico, se lee por ahí. Conceptual y metafórico, poético y filosófico. Pues dos observaciones que hacer. La primera, bueno, que esas formas bipolares, ese planteamiento bipolar, quiero decir, de formas aforísticas, valen siempre y cuando hagamos matizaciones. Desde luego, en la realidad no funcionan. En la realidad no funcionan. Porque estamos planteando una bipolaridad que en la práctica no es tan pura, no existe esos aforismos puros. Y por otro lado, porque está implicando cuestiones que no son estrictamente, que son reductivistas. Hay una página, un momento, a ver si la encuentro, que no la tengo aquí. No son cuestiones, son planteamientos reductivistas. Vamos a ver, metafórico y metafísico. ¿Es que acaso toda la filosofía es metafísica? En fin, la realidad es que no es así.
Entonces, yo prefiero hablar de aforismos declarativos y poéticos, o incluso se podría hablar de líricos, pero desde luego conviene no hacer reductivismos demasiado, ¿no? Ahora voy a insistir más en esta mezcla que yo veo que existe en la aforística actual, mezcla de estos dos planteamientos, de los dos planteamientos, por un lado, una atención al estilo, una voluntad de estilo, se puede decir, y por otro lado, una atención al contenido o a lo que también se ha dado en llamar voluntad de verdad. También habría que matizar, por decir que no, yo no veo como una exclusión, ni muchísimo menos la voluntad de estilo y la voluntad de verdad. Pero bueno, para entendernos, el aforismo filosófico declarativo pues tiene una serie de características. Fundamentalmente tiene la característica de ser un aforismo en el que el contenido, el enunciado de lo que se dice es lo fundamental. De manera instrumental se puede considerar el estilo como algo bueno, deseable o interesante, pero no es el objetivo. No hay una voluntad expresa de estilo. Los aforismos declarativos no tienen por qué ser solamente filosóficos. De hecho, los aforismos declarativos han sido jurídicos, teológicos, han sido científicos, en fin, etcétera, artísticos, Leonardo da Vinci, etcétera. Son aforismos declarativos. Luego estarían los aforismos poéticos. Los aforismos poéticos o líricos son aquellos en los que se privilegia, se da prioridad a una forma expresiva, como estoy diciendo. Bueno, claro, en la práctica y en la realidad lo que sucede es que hay una mezcla, una gradación entre esos dos polos, que son polos teóricos. Tenemos, por ejemplo, en el extremo poético, podremos situarlo, no sé qué opináis, al postismo. Aforismos como los de Carlos Edmundo de Ory o Rafael Pérez Estrada. Pero también otros muchos. Yo aquí tengo bastantes ejemplos que no tienen solamente esa filiación del postismo, de esa concepción poética. Hay muchos, pues bueno, de algunos que estáis aquí, poetas y de otros. En fin, ese es el aforismo más metafórico. Pero a mí no me gusta por eso decir aforismo metafórico frente a aforismo metafísico. Si es que para empezar, todo el aforismo poético no es metafórico. En fin, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, ese sería un extremo. El otro extremo, pues el tipo de aforismo declarativo filosófico, por ejemplo, también, ¿no? Este tipo de aforismo seco, puramente objetivista, que tiene como característica el poder ser determinado, poder ser decidido en términos de verdad y falsedad lógica. Bueno, ese es el otro extremo, pero la realidad hoy en día es la mixtura, la fusión de esos dos polos en cierto grado. Vamos a ir viéndolo. Claro, podemos decir, por ejemplo, que esto es otra de las cosas que también hay que poner en duda. Bueno, pues yo creo que esto es evidente. Podemos decir, aforismo poético es de los poetas, aforismo filosófico de los filósofos, esta segunda parte ya la he dicho, pero, por ejemplo, hay poetas con marcada tendencia al aforismo filosófico. Bueno, lo ha habido siempre, ya un poco más atrás, Fernando Pessoa, Antonio Machado, José Bergamín, un poquito más adelante, Antidio Cabal, pero más recientemente también tenemos José Luis Gallero, Chantal Maillard o Luis Felipe Comendador. Hay muchos, y bueno, estoy poniendo solo ejemplos, no estoy siendo exhaustivo, hay muchos poetas que tienen
aforismo con un tono filosófico. Y al revés, filósofos cuyos aforismos tienen un innegable acento poético. Característico es Nietzsche. Nietzsche, todo el mundo sabe, sus aforismos son con una carga muy poética. Y actualmente, por ejemplo, si me mencionara Eugenio Trías, La dispersión, 1971, quizás el momento crucial para entender el aforismo filosófico español contemporáneo. Es la puerta de entrada, la puerta grande del aforismo filosófico en España. Pero Eugenio Trías, si acudís a La dispersión, tenemos, por ejemplo, aforismos como el siguiente: el pensamiento es una araña enredada en su tela. Solo la embriaguez del genio la desenreda y construye una red más vasta. Muy metafórico, y es aforismo filosófico. Miguel Catalán: tiembla por el estruendo del trueno quien no vio el fulgor del rayo. Ortiz Osés: el hombre solo puede sobrevivir en los aledaños de la felicidad, en su centro volcánico se abrasa. O sea que tampoco podemos acudir para desvelar este asunto de poético o declarativo filosófico a la filiación de sus autores, porque la realidad es que hay de todo. Así que, bueno, vamos a entrar ya, o voy a entrar ya en el aforismo filosófico español actual. No voy a dejar de hacer alguna aclaración conceptual, pero bueno, vamos a ver qué peso tiene el aforismo filosófico en España. Bueno, vamos a hacer una última matización conceptual que se refiere a los dos tipos de aforismos filosóficos que yo creo que existen. Hay un tercero mucho más, menos presente y menos importante, pero lo dejo de lado. Los dos principales aforismos filosóficos serían el aforismo filosófico declarativo, que, como he dicho, primacía de la idea sobre la forma, voluntad de exposición clara y rotunda de una idea y texto susceptible de ser valorado en términos de verdad y falsedad. Bueno, este tipo de aforismo, empiezo por él, fue característico del aforismo clásico. Esto era lo que habitualmente había. En la actualidad sigue existiendo, y mucho, no solamente entre filósofos, también entre poetas. Lo que sucede es que se vuelca en aforismos más modestos, ahora lo vamos a ver, más subjetivos, con mayor carga escéptica. Recordemos que el aforismo, lo que ha ocurrido ha sido un paso desde la funcionalidad instructiva y la transmisión de conocimiento objetivo a una progresiva subjetividad o subjetivización. La exaltación contemporánea de la subjetividad, que esto es una de las características de la filosofía contemporánea, moderna a partir de Descartes, pero bueno, se ha ido incrementando. Ese incremento de la subjetividad, de la importancia del sujeto, del yo, han ido apareciendo a raíz de ahí aforismos filosóficos que se plasman en interrogantes, en exclamaciones, en valoraciones. No es nuevo. Nietzsche fue un auténtico artista, fue un genio de la pregunta, del aforismo interrogativo. Dos de ellos. ¿Cuánta verdad es capaz de soportar un hombre? Esta es una de los grandes aforismos de Nietzsche. A mí me parece, verdaderamente tremendo, sobre todo conociendo lo que le pasó. Segundo aforismo interrogativo de Nietzsche. ¿Cómo? ¿Es el hombre solo un error de Dios? ¿O Dios es un error del hombre? Ahí se queda. Es decir, son interrogaciones.
No son aforismos estrictamente declarativos, porque claro, no se pueden decidir en términos de verdad y falsedad, es una pregunta, por eso decía que había un tercer tipo, pero bueno. Bueno, pues ahí esa subjetividad creciente ha ido dando progresivamente unos aforismos más centrados en el yo, en el sujeto. Más recientemente, Trías, atreveos, estos son, este no es interrogativo, es exclamativo. Atreveos de una vez a pensar a la deriva, desprovistos de alforja y salvavidas. Ramón Andrés, ¿tenemos algo que no nos haya sido dado? Esta sí es una pregunta filosóficamente muy cargada, bueno, más reciente. Bueno, evidentemente en el aforismo filosófico declarativo nos encontramos con todo tipo de autores, como vengo diciendo, artistas, poetas, científicos. No quiero dejar de mencionar a algunos de estos últimos, entre ellos Carlos Castilla del Pino o Jorge Wagensberg. Bueno, acordaros de ese libro de Wagensberg, a más cómo, menos por qué. Joder, es que te dice tanto. Científico, sí, pero no solo. Hay mucho más ahí, ¿no? De todos modos, a pesar de que haya de todo tipo de autores, los filósofos son los que más lo han cultivado, el aforismo filosófico declarativo, digo. Por ejemplo, Miguel Catalán, los sueños que no se hacen realidad tienden a convertirse en pesadilla. Por sus dioses conoceréis a los hombres, dice Ortiz Osés. Ángel Gabilondo, la obsesión por triunfar es ya un fracaso. Bueno, pero también hay aforismo filosófico declarativo entre los poetas. Bueno, por poner algún ejemplo, claro. Antidio Cabal tiene muchísimos. José Bergamín, la materia afirma el espíritu y lo prueba, es su única prueba. Poetas actuales, Ricardo Virtanen, aunque no lo parezca, todo es novedad en la cotidianidad. Los aforismos de Ricardo de ayer, que nos leyó, preciosos por cierto, no eran tan declarativos. Hay un viraje ahí y hablaré con él. Es decir, ¿qué me cuentas de tu viraje de aforístico? ¿No? Pero bueno, este era muy... León Molina, la muerte no importa, importan las muertes. Me parece un aforismo redondo. Manuel Neila, los dioses solo existen en el lenguaje del mito. Eso es todo, pero es suficiente. Bueno, hay un segundo tipo de aforismo filosófico, que es el aforismo poético-filosófico, poético-filosófico. No se puede reducir el aforismo filosófico solamente al declarativo, al que tiene una expresa voluntad de determinación, de validez y de verdad, y que además lo expresa de manera directa y clara. Este tipo de aforismo poético-filosófico yo creo que es el que predomina en el panorama español actual. Motivos hay muchos, me los voy a saltar. Algunos los he marcado aquí, me voy a saltar algunos. No sé si mencionar, bueno, hay elementos, quizá los menciono solamente. La influencia de la poesía española, de las generaciones de la primera mitad del siglo, gente como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Masao, Bergamín, etc. Esta tradición pesa y eran poetas con tendencia marcadamente filosófica en algunos momentos y en algunas obras. Así que, en segundo lugar, la asimilación de las ideas de María Zambrano. Por supuesto que está influyendo mucho, yo lo estoy notando. Incluso lo han metido en el programa para que los chavales estudien en secundaria, en la historia de la filosofía de preparación para la universidad. O sea, María Zambrano, con su idea de razón poética, relación de poesía y filosofía, todo eso está calando. Y yo creo que el elemento quizá que más pesa es el cambio de paradigma
en los últimos decenios. Ese cambio de paradigma que inaugura Nietzsche y que continúa el existencialismo, la hermenéutica. Os pongo en qué continúa en el texto, eso lo podéis leer si lo queréis, pero yo me voy a detener en cuestiones, bueno, pues que también, Demetrio, por ejemplo, has trabajado bien y de manera muy interesante en tu libro de la lógica del fósforo, se refiere al movimiento posmoderno. Es decir, la influencia del movimiento posmoderno es grande en el aforismo, no solo en España. Directamente emparentado con Nietzsche, ha focalizado su identidad en el desmontaje de la razón y en el desmontaje de sus grandes relatos, relato histórico, metafísico y político-social. Se desembarca en un llamado pensamiento débil. Acaba de morir Bátimo, ¿no? ¿Sabéis? Ha muerto hace poco Bátimo, el gran pensador del pensamiento débil en Italia. Una filosofía minimalista que desdeña los caracteres fuertes de objetividad, deducción, totalidad, coherencia. Bueno, todo esto es lo que el aforismo no es hoy en día. El aforismo actual ha asimilado valores epistemológicos que, aunque antiguamente conocidos, se han potenciado intensamente. Valores como, por ejemplo, la relatividad, el escepticismo, lo fragmentario, la paradoja, la ironía, el ingenio, lo lúdico. Junto a ello, valores ontológicos, como el dinamismo de lo real, su caducidad, la relevancia sensorial y corporal. Si unimos esto a la crítica al progreso, a la intensa estetización, la ruptura de fronteras culturales o la mixtura de géneros, todo esto que ya estaba en el posmodernismo, la filosofía posmoderna, con todas sus deficiencias y todos sus peros, evidentemente llega no solamente al aforismo, llega al cine, llega a la literatura en general, en fin. Me voy a detener entonces ahora, he hecho un poco un planteamiento sobre los dos grandes, yo los llamo modalidades o tonalidades del aforismo, el poético y el filosófico. Del poético he hablado poco, obviamente no me tocaba a mí. En cuanto a los rasgos filosóficos del aforismo, la potenciación, antes lo decía, de un yo concreto, con sus anhelos y sus temores, un yo que vive y reflexiona, mostrando cuánto hay en su percepción de fragmentario, sensible y fugaz. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, un libro de Rafael Ibáñez Molinero, La vida en minúscula, que publicó José Luis, que gira casi exclusivamente en torno a un yo explícito y cotidiano. Él habla siempre de sí mismo, pero de manera explícita. Dos aforismos. Voy renunciando a mis sueños, pero añoro al soñador. Parece, por cierto, muy buenos aforismos. Sigo sin encontrar respuestas y estoy empezando a olvidar las preguntas. Siempre habla de sí mismo, de lo que le pasa y obviamente en tono filosófico, ¿no? Por eso lo traigo aquí, ¿no? Es un yo, el yo del aforismo filosófico actual es un yo entronizado, es un yo que se ha convertido en el protagonista de la película. Pero también es un yo vulnerable. Dice Ortiz Sés, desde que he adelgazado el yo, estoy más ágil. Bueno, también hay mucho ahí, ¿no? O este otro aforismo muy bueno de Erika Martínez, una autobiografía es un escondite muy sofisticado. Se habla del yo y se habla de las autobiografías, en fin. Así que ese es uno de los grandes temas. A raíz de la importancia del yo, de la centralidad, la revalorización de los sentimientos, de las anécdotas, de las confesiones, de las vivencias muy, muy, muy personales. Vicente Núñez, te quiero para olvidar que los demás existen. Andrés Neumann, uno no lee poemas, se entiende con ellos.
una confesión de lo que le pasa cuando lee poemas. Jordi XII, la felicidad del hombre acodado en una ventana. Es una descripción así, bueno, la felicidad del hombre acodado en una ventana. Hay algo más que allá de esa descripción, ¿no? Bueno, detrás de esa anécdota hay algo más. Otro tema y otra cuestión que hay que subrayar que tiene el aforismo filosófico español contemporáneo es el sentido del humor. Siempre formó parte de nuestro ADN literario y aún sigue siendo así. El ingenio aforístico actual sigue cultivando aquel sentido tragicómico de la vida, pero con un pesimismo menos seco que el de Cioran, menos oscuro que el cioraniano y también menos seco que el de Schopenhauer. Pero al fin y al cabo encontramos un humor negro en algunos, yo diría que en bastantes aforismos. Manuel Feria es un referente aquí. Yo creo que tiene aforismos impresionantes, maravillosos en este ámbito. Ayer leyó pero es que me parece que hay que repetirlo. La incineración te dará la despedida más calurosa. O sea, bueno, es genial. Bueno, podría señalar más porque tienes muchos de estos y son buenísimos. El de Fernando Aramburu, de Fernando Aramburu también me parece en la misma línea. Agonizo, pero aparte de eso no tengo ninguna razón para quejarme. Mario Pérez Antolín. Escribo filosofía. Doy testimonio de mi ruina sin inmutarme. Bueno, este tono existe y con bastante bueno, pues quiero decir con nivel, ¿no? No de cualquier manera. Bien. Existen, desde luego, todo tipo de perspectivas en los aforismos filosóficos. Podemos rastrear aforismos muy empiristas, muy pragmáticos, otros son más racionalistas, otros son bueno, pues más escépticos, otros. Pero querría decir algo sobre qué tipo de temática es la que trata la aforística española contemporánea. Yo creo que la temática fundamental que encontramos en la mayoría de aforismos, la inmensa mayoría de aforismos, es la vertiente moral. Hay quien dice moralista, a mí me gusta la expresión, prefiero moral, en el sentido etimológico del término, referido a las costumbres y los valores sociales. Hay aquí cuestiones de antropología, de sociología, de política. Tenemos, como no, aquí un precedente, o sea que en España tampoco es raro que hagamos aforismo moral, porque tenemos la cumbre de Europa, que a veces no lo valoramos, que fue Baltasar Gracián, la cumbre del aforismo europeo. Recordar que Schopenhauer aprende español para leer a Gracián en versión original. Entonces, pero bueno, después luego en el siglo XX ha cultivado este tipo de aforismo Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, etcétera, Sánchez Ferlosio, Max Sau, Juan Gil Albert. Al otro lado del Atlántico también, José Barona, Augusto Monterroso, Nicolás Gómez Dávila, Eduardo Galeano. Hasta tal punto es importante el aforismo moral que Carlos Marzal, por ejemplo, lo identifica con el propio género del aforismo. O sea, dice, bueno, pues que en realidad ese saber sobre el tránsito mundano es lo que significa y lo que corresponde al género aforístico, a la actividad aforística, ¿no? Hay tres tipos de aforismos morales: los descriptivos, los valorativos y los normativos. Los descriptivos revelan aquello que hay detrás de nuestras relaciones sociales, la mayor parte de las veces detrás, porque no lo tenemos en cuenta. Dice Emilio López Medina, la gente consigo misma es como es, con otros es como quisiera ser. Aquí tenemos un aforismo
de tipo descriptivo. Nos está describiendo cómo somos. Carmen Canet, la vida es un borrador que no se puede pasar a limpio. La vida es, estamos hablando de descripciones. Los hay valorativos, en los que obviamente se emite un juicio sobre determinada situación. Delatan la hipocresía, la injusticia, el sinsentido de ciertas relaciones sociales o de algunas instituciones. La relación entre los poderosos y humildes, el poder político, el matrimonio, la amistad, etc. Gabriel Insausti. El hombre moderno tiene 1000 llaves, pero no encuentra una puerta para abrir. Cristóbal Serra. Los estados de opinión son los embarazos de la sociedad. Los reconocemos por lo que abultan. Bien, se pueden multiplicar, pero hay una o bien expresa o bien velada, crítica o denuncia incluso, en fin, de alguna institución, de alguna costumbre. El normativo nos propone un consejo, nos da un consejo o una advertencia. Generalmente no suele ser de la misma manera que los antiguos aforismos normativos, sino con una ironía o con otro tono. Pero la realidad es que sigue existiendo. He seleccionado aquí dos. Uno de Manuel Feria. No recuerdes solo lo bueno o te parecerá que viviste media vida. De José Luis Trullo. Atrévete a ignorar. Nos está animando a un consejo. ¿Por qué no ignorar? ¿Por qué no dudar? Bueno, este sería un tipo de aforismo. Temática epistemológica hay mucho, y esto es muy curioso. Observas, la temática epistemológica no era tan habitual antes. En la tradición española no era lo habitual. Pero hay ahora mismo muchísimos aforismos epistemológicos. ¿Qué entiendo por ello? Bueno, por supuesto los encontramos en los declarativos. Es algo normal porque el aforismo declarativo filosófico pues es un aforismo más tradicional y ahí hay pues muchas afirmaciones sobre cómo conocemos y qué podemos llegar a saber. Pero también lo hay en el aforismo poético filosófico. Voy a ir abreviando. Voy a ir terminando. Aquí estarían incluidos, por ejemplo, los aforismos autorreferenciales, aforismos sobre el aforismo. Pero, por ejemplo, bueno, algunos ejemplos de aforismo epistemológico. Carlos Edmundo de Ori. Soy un sabelonada. Ayer también salió este aforismo. Que nada te empañe la lucidez de verlo todo empañado, dice Gabriel Insausti. Bueno, en los propios títulos, quiero decir que los propios títulos, muchos títulos de la aforística actual, recogen este interés por lo epistemológico. Unos cuantos, desde la dispersión de Eugenio Trías, por supuesto, la dispersión obviamente es un término epistemológico, nada se sabe, José Luis Trullo. Nunca se sabe, perdón. Pensamientos de intemperie, Manuel Neila. El cazador de instantes, Rafael Argullol. La razón y otras dudas, de José Mateos, y bastantes más. ¿Vale? Así que, bueno, como no tengo mucho tiempo, en la aforística española actual también hay bastante tema metafísico. Roger Swansea. ¿Revela el espejo la transparencia de la realidad o de la apariencia? Obviamente hay un trasfondo metafísico. Mi alma es el abismo en que me precipito, Rafael González Verdugo. Miguel Catalán, la perfección de la nada. Bueno, son conocidos la tendencia metafísica de Cirlot, Felipe Comendador, José Luis Gallero. Luis Felipe Comendador, la realidad es una forma de ficción tangible. José Luis Gallero. Cada muerte renueva el misterio de estar vivo, el misterio del fugitivo intercambio de los mortales con lo eterno. Bueno, Ortiz Osés, etc. Y para acabar, decir que hay
he ido en degradación en cuanto a importancia o peso del aforismo filosófico en España. No he elegido, obviamente, todos los temas, ¿no? El tercer tema, que tiene relativamente menor peso, es el del aforismo estético, o sobre el arte, sobre la belleza. Se pueden encontrar en casi todos los aforistas aforismos sobre este tema, pero no hay tanto una voluntad de reflexión sobre esto a través de aforismos. Hay algunos casos que quiero mencionar más notables, colecciones sobre la cuestión estética, apuntes sobre pintura de Juan Manuel Uría, La verdad de la belleza, 99 aforismos sobre arte de Emilio López Medina, o el capítulo titulado Ars Artis del funambulista ciego de Ricardo Virtán. Bueno, lo dejo ahí. Para acabar diré, en resumen, que el aforismo filosófico español goza de excelente salud, reacio a fronteras y demarcaciones de poetas y filósofos, de científicos y artistas, alejado de los cauces académicos, del boato de las conmemoraciones institucionales y el prestigio de los grandes cenáculos literarios. El aforismo filosófico se entrega hoy a una filosofía sin fundamentos, para decirlo con Eugenio Trías, a pensar a la deriva, que no significa otra cosa que pensar y escribir sobre la vida sin ataduras ni justificaciones. Y bueno, pues siento no haber podido deciros mucho más. Perdonar la extensión. Muchísimas gracias, Javier, como siempre, brillante, ilustrativo, y esperaremos a leer el texto en su integridad cuando se publiquen las actas. Lamento tener que haber invitado, pero tenemos a Inmaculada con nosotros. De todas maneras, al final de la sesión, Manuel Ángel me comentó que podríamos abrir un pequeño debate y será el momento para volver sobre algunas cuestiones que se han planteado aquí, tan interesantes, u otras. Tenemos con nosotros a una persona que nos va a abrir, como le comentaba yo antes a ella, que el mundo aforístico quizás se ha hablado bastante, ¿no?, en estas jornadas. Es un poco autorreferencial, siempre acabamos hablando los mismos de los mismos, y es muy interesante que Inmaculada Rodríguez Cunill esté con nosotros para hablar o para abrir ese campo a otros ámbitos también relacionados directamente con el aforismo. Ella es la primera catedrática de pintura de la Universidad de Sevilla, es miembro del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación, realizó su tesis en Bellas Artes sobre multiplicidad y fragmentariedad en el arte contemporáneo a través de un análisis de instalaciones y videoinstalaciones y en comunicación dirigida por el profesor Vázquez Medel. En fin, creo que me he liado un poco porque hay dos tesis aquí y como una estaban en mayúsculas y otras no. En fin, que son dos tesis diferentes. La segunda es Hacia una teoría del iconismo. Ella es autora de numerosos libros y artículos sobre arte, semiótica y comunicación y tiene una importante obra plástica. Conocedora de la obra de Carlos Edmundo de Ory, nos ofrecerá a continuación también su importante experiencia en la utilización de aforismos en otros proyectos creativos. Muchas gracias por estar con nosotros, Inmaculada, y te escuchamos. Muchas gracias, José Luis. Esto se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues voy a empezar directamente, después de agradecer, bueno, que ya más o menos nos vamos a conocer ahora, porque la verdad es que a la mayoría de las personas que hay aquí no las conozco. Voy a empezar poniendo el turbo. Voy a hablar de la influencia que tuvo Carlos Edmundo de Ory en mi propia obra plástica, desde 5 capítulos, y voy a intentar ser lo más sintética posible, siguiendo el consejo de Manuel Ángel, ¿vale? Primero, bueno, pues con el contacto. Con respecto al contacto con Carlos Edmundo de Ory, bueno, en este testimonio tengo que contar que
en los años 80 comencé filología en Cádiz. En aquella época, bueno, pues el grupo Marejada tenía mucho movimiento, había hecho que Carlos Edmundo fuera a Cádiz. Yo gané el premio de narrativa y el segundo premio de poesía de la Universidad de Cádiz y, bueno, incluso había gente que me llamaba Inmapoe entre mis amigos. El caso es que yo iba mucho a los cursos que se organizaba desde la UCA, bien fuera en San Roque o en la misma Cádiz, o en los de Diputación. Hice mucho trabajo con Carlos Edmundo de Ory. Eso hizo que esté mirando ahora hacia atrás en mi propia obra plástica por varios asuntos. Vamos a ver. Esto por un lado. Por otro lado, resulta que este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Carlos Edmundo de Ory. Se han realizado, que yo conozca, 2 documentales. En la inauguración del Festival de Alcances de Cádiz se proyectó Carlos Edmundo de Ory, El juego y la palabra. Y por otro lado, la Diputación de Cádiz hizo un documental más institucional, ¿no?, que se titulaba Ory en primera persona. También se había realizado una exposición en julio, se hizo una exposición en la Diputación de Cádiz, comisariada por Juan Manuel Bonet, y que se llamaba La Cabaña Central, como ese sitio donde ese sitio que tanta actividad tuvo y, bueno, fue liderado por Carlos Edmundo. Cuando vi el documental El juego y la palabra, se contaba que en el 2007 Carlos Edmundo había metido esos 2 turulos en una caja, la caja de las letras del Instituto Cervantes. Era su legado, y que se abriría en el 2022. Pero en 2022 no se abrió. Tuvo que haber este movimiento del mismo José Luis Hernández Arango, que era el director del documental, para insistir en que se abriera esa caja en el Instituto Cervantes. A lo largo de ese documental se habla muchísimo sobre qué habrá en esa caja. De hecho, es el argumento principal, ¿no? Había de todo. La verdad es que es un documental que recomiendo vivamente. El de la Diputación, menos. En cambio, la viuda de Ory, Laure Lacherois, no opina lo mismo, pero bueno, tal vez porque sea más respetuoso con las fotografías que hay en el centro documental de Carlos Edmundo en la Calle Ancha, en Cádiz. Bueno, pues resulta que en la parte final de este documental, aquí tenemos un fotograma, pues aparecen cosas que parecen aerolitos. Uno de los personajes del documental, quien custodia, no sé quién, en el Instituto Cervantes, dice, estos son aerolitos, ¿no? Y de hecho, la misma viuda, Laura, empieza a leer estos aerolitos, pero que son en francés. Empieza a leer, se ve en el documental, cosas como en tus muslos están los ángeles coronados de espinas. O en la luna no hay rosas ni ratas. O el viento que yo amo es el viento que no tiene nombre. O nada pasa, nada se va, en el amor ni tú ni yo. Bueno, pues resulta que me voy a la fundación para preguntar por esos aerolitos porque me gustaría tener acceso a ellos, ya que iba a dar esta charla. Y entonces la ayudante de Laura empieza a decir que no había aerolitos. Entonces aquí el alma de detective mía salió.
Este es a la izquierda veis el último libro que pone aerolitos completos y que está, es una edición de Carmen Sánchez y de las viudas de Carlos Edmundo de Ory. En estos aerolitos completos resulta que se dice, esto es de 2022, ¿vale? Se dice que hay 254 aerolitos inéditos, ¿vale? Claro, estamos hablando en español, ¿no? Cuando me encontré esa defensa de la idea de que no había aerolitos en la caja de las letras, entonces me puse en contacto con el director porque había estado grabando allí. Y entonces me dijo, dice, mira, puede ser una cuestión de derechos de autor o de la herencia de Carlos Edmundo, esto que ha salido en el 2023, aunque tenía que ser del año pasado, a quien corresponde. El caso, así es como lo viví yo, las distintas entrevistas que tuve y ahí queda, como algo enigmático. Vamos al siguiente capítulo. El aerolito, bueno, pues ahí tenéis una serie de definiciones, pero bueno, tened en cuenta que los aforismos que van a aparecer en esta presentación son los que van en negrita, porque vamos a ver otros textos que parecen aforismos o parecen aerolitos, más que, no lo sé, porque yo no soy especialista en aforismos, pero bueno, aquí incluyo en ese saco del aforismo y de la paremiología, pues adagios, sentencias, refranes, proverbios, eslóganes, dichos, lemas, consignas, epitafios y títulos de obra. Y no solo títulos de obra, vamos a verlo a lo largo del tiempo. El caso es que estos aerolitos de Carlos Edmundo tienen una impronta de velocidad, vértigo, procedencia remota, iluminación inesperada, impacto impredecible. De hecho, él habla de que escribe poesía a bocajarro y que mis máximas son mínimas. ¿Y por qué dice eso? Porque antes de que él utilizara la palabra aerolito, había utilizado la palabra ocurrencias para estas cosas que iba escribiendo en sus diarios y que fueron publicados por la Diputación de Cádiz. Y luego aparecían las mínimas, pero finalmente parece que el comentario de Eduardo Chicharro sobre cómo caen esos versos de Carlos Edmundo de Ory como un aerolito fue determinante para que él asumiera la palabra aerolito para este tipo de composiciones. Hay otros autores que, bueno, pues se refieren a aire y litos, el aire, la piedra arrojadiza, dice Ripoll, es decir, esta sensación de impacto fuerte se repite. Por ejemplo, José Ramón Ripoll dice: fugaces instantes de conciencia representados por frases aparentemente inconexas que desde el espacio caótico del pensamiento caen sobre el papel tras un viaje milenario, formas perdidas en el sueño, experiencias acumuladas de lecturas, luces de la observancia que van configurando en su esparcimiento el extracto a priorístico de su poesía. Bueno, a esta definición en el documental se unen muchas de otros que ahondan en la idea de cielo y piedra, fogonazo, fuegos de palabra, que ya utilizó Carmen Camacho, como sabéis, chispas donde ideas dispares chocan y se nos revelan de una manera mágica. Este golpetazo que a mí me gusta más sentir como, bueno, visualmente sí, como un aerolito, creo que eso es muy cercano a Carlos Edmundo de Ory, pero en lo que es mi obra plástica lo entiendo más como navajazo. Y ya lo veremos, luego ya lo visualizaré, ¿vale? También hay que dejar claro que ya lo último que hace Carlos Edmundo son, según cronológicamente, es utilizar la palabra proposiciones. Cuando él está ya en el atelier
de poesía ouverte. Entonces ahí, bueno, ya hay una mezcla de happening, performance y de todo, y aparecen esas proposiciones. Creo que conocéis la obra de Ori perfectamente y que las definiciones y connotaciones me van a ayudar más a mí que a vosotros. Porque bueno, está claro que este personaje se posicionó en el rechazo a la razón y la lógica. Realmente había personas como Alberti que decían que se trataba de un loco. A él le sentaba mal que le llamaran loco, porque significaba que era como un poeta maldito, y la verdad es que solo al final de su vida fue reconocido en España. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es que ese San Benito lo tenía porque en aquella época, en la época franquista, en la parte de su vida en que vivió en España, estaba proscrito el humor en la poesía, ¿no? Entonces, pues claro, él tiene aforismos en los que dice: un auténtico loco érase que yo era por precepto incuestionable. O solo me comprenderá quien sea más loco que yo. O tráiganme loqueros que me custodien. Con ese estilo. El caso es que tanto el rechazo a la razón y a la lógica como ese fondo militante y subversivo, creo que de alguna manera también lo he heredado y podremos ver que en la obra plástica que voy a poner hay ciertas coincidencias con las tipologías de aerolitos que Jaume Pont estableció, solo que hay algunos que no están presentes, ¿no? Porque Carlos Edmundo pues hablaba de versos de otros autores con rimas bizarras, ¿no? o extrañas, o de muertes ridículas de personajes famosos. A mí esto me entretiene muchísimo en este libro, porque es que le gusta ver cuánta gente murió, cuánta gente famosa, especialmente intelectuales, murieron arrollados por un tren, por un camión, por un coche de caballos, ¿no? Eso lo tenía ahí de fondo. Bueno, pues vamos ahora al experimento que propongo. Aquí hay una serie de títulos de obras de Carlos Edmundo de Ory, pero de obra visual. Hay títulos de obras visuales de otra persona y hay títulos de calles de una obra pictórica que es un mapa, ¿vale? Si yo miro ahora en general, digo, bueno, pues que voy a detectar yo por mí misma qué es de Carlos Edmundo. Pues yo diría, por ejemplo, El mirador del tatararector. ¿Por qué? Porque precisamente él decía que las palabras producen aburrimiento a menos que se las deforme al infinito. Un aerolito de Ory. Es más, él repite en esa historia: homenaje a Gertrude Stein. Una cosa es una cosa, es una cosa, es una cosa. O abrazos a navajazos, escenas costumbristas universitarias. Pues podría estar muy en la línea de Carlos Edmundo de Ory. Otros ya, la verdad es que no me sonarían, me suenan a obra plástica normal. Pues un homenaje a Ángel, o un San Sebastián, un sin título. Pero si resulta que nos ponemos a ver, resulta que aquí tenemos títulos de obra plástica de Carlos Edmundo de Ory, que es bastante normalita, no son aerolitos, como Carne y Oro, Apocalipsis, o San Sebastián, o Sin título. Alguna cosita más se puede parecer a lo que hace Carlos Edmundo, como Los testículos de Dios, pero ya digo que son títulos de obra plástica, o El mentón culo, con una clara herencia del surrealismo. Pues vamos a ver, estas son dos obras
de Carlos Edmundo de Ory. Una se llama Carne y Oro y otra se llama San Sebastián. Si os fijáis, tienen todo el aspecto de haber recogido la herencia del surrealismo pictórico. En la derecha podemos ver también alguna influencia a lo mejor de Max Stern o del mismo movimiento pop, pero realmente los títulos no tienen nada de aerolitos. Sí que empieza a verlos en otras obras plásticas, pero que ya son collage y poesía a la vez. Entonces, en esos casos empieza a meter algún elemento más poético. En estos casos está claramente en el mentón culo que vemos a la derecha, en los testículos de Dios. Ella no sueña más que en ropas bellas y placer, o en la pesadilla sexual. Todo esto, todos son poemas collage. O el desnudo en la Vía Láctea, ¿vale? En toda esta época, en el atelier de Poésie Ouverte, él empieza a hacer esos trabajos visuales en esa línea de herencia dadaísta, surrealista, etc. Y, por supuesto, coincidiendo con el mayo del 68, con la época de happenings, de performance, acciones a nivel mundial, digamos, traído desde Estados Unidos, pero también con fluxus en Europa, pues nos encontramos a Carlos Edmundo ya volviéndose loco y haciendo cosas que están haciendo otros artistas plásticos del land art, de las acciones, etc. De hecho, cuando viene a Cádiz, una de las veces que viene a Cádiz, ya en el 70 y pico, pues Rafael de Cózar le hace una fotografía en la playa de la Barrosa, donde Carlos Edmundo está enterrado en la arena de la playa de la Barrosa, cosa que hemos hecho todo el mundo en Cádiz, enterrarnos hasta la cabeza, pero esto tiene un aspecto de acción de la performance de aquella época que sigue uniéndolo a otros movimientos estilísticos. Bueno, pues ¿cómo entro yo ahora a ver en mi obra plástica lo que hay de Carlos Edmundo de Ory? Bueno, pues sucede a partir de las revisiones que me obligan a hacer en un artículo que se llama El callejero como género literario, de una obra que se llama La Manada City, vamos a ver en adelante. En una parte de la justificación, la contextualización que me recomendaron los revisores, pues apareció Carlos Edmundo, porque yo había hecho una retahíla de otras, vamos para atrás. Había hecho una retahíla de otras obras surrealistas, pero me di cuenta de que de fondo estaba ahí Carlos Edmundo de Ory. Entonces, esta era la obra que se analizaba en el artículo, es una obra de 3 por 8 metros, grande, muy literaria, y a esta obra le acompaña un callejero de 257 entradas de calles. Lo que habéis visto antes en el listado de posibles aforismos, en parte son calles y monumentos de este mapa. Y en el trabajo que hice en ese artículo, pues, tal como me pedían los revisores, hice una visión de qué herencia surrealista podía haber en este mapa. Vamos para adelante. Bueno, he señalado aquí, sobre todo, esas relaciones surrealistas con títulos de Remedios Varo. Me parecen las más cercanas, ¿no? Porque esa presencia inquietante de su cuadro pues podía tener que ver con la calle de la inquietud. Todas las calles y monumentos del mapa están escritos en inglés para protegerme. Y además, esta relación, cuando ya he empezado, después de hacer el artículo, he empezado a leer
aerolitos de Carlos Edmundo, pues resulta que me encuentro con cosas parecidas en su ideario. Por ejemplo, Mi vertedero de la conciencia global, o La venida del incendiario de la madre tierra, que tiene relación con la obra pictórica abordando el manto terrestre de Remedios Varo, tal como estuve mirando. Resulta que podía tener otros paralelismos en aerolitos como El mundo está malito, de Carlos Edmundo, o Un crimen de lesa naturaleza, Las flores de plástico. En relación, esto se relaciona bastante con el jardín botánico de las plantas de plástico que existe en la Manada City. ¿Vale? ¿Qué hice? Bueno, había otros elementos que me ponían en relación con lo que yo había aprendido de Carlos Edmundo. Esta obra está hecha para que parezca un retablo de la Macarena. Todo muy brillante, todo muy bonito, que atrape la retina, pero que cuando te vas fijando en lo que hay dentro, se te abren las carnes. Entonces, eso tenía mucho que ver con El oro es la basura del sol, porque esta obra trata de basura, aunque no lo parezca, o pintar el drama como si fuera una fiesta, efectivamente, una fiesta de la Semana Santa. En la metodología de ese artículo hice dos cosas. Por un lado, estuve estableciendo campos semánticos comunes a los nombres de las calles. Y por otro lado, los recursos estilísticos de los nombres de las calles. ¿Vale? Ya me he liado con los papeles. Aquí. Vale. Entonces, por ejemplo, ¿cómo buscaba los campos estilísticos? Yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo muestra el patriarcado su idea de que la realidad y la interpretación de la realidad pertenece al propio patriarcado? Pues ahí salían espacios en el mapa como el checkpoint del barranco de San Paramí, o el Palacio de Nuestra Justicia, o el camino de nuestra verdad, es decir, el posicionamiento de la autoridad estaba ahí de fondo. Otra pregunta que me hacía para estos campos semánticos: ¿qué lugares pueden rendir homenaje a nuestros mejores ejemplares? Dijo el patriarcado. Entonces yo contestaba con nombres de las calles o de otros espacios: Monumento al Ego, la explanada del triunfo de las mujeres, etcétera. Todo este trabajo, pues, llevó luego a establecer esos recursos estilísticos que estaban presentes en el callejero de la Manada City. Esto es una selección de todo ello, porque ya os digo, son 257 entradas, muchos recursos estilísticos se comparten entre sí, yo no lo tendría muy claro. Fue un artículo en el que estuvo también revisado por la catedrática María del Mar López Cabrales, catedrática de literatura hispanoamericana en la Universidad de Colorado. Entonces, bueno, me dio como cierta seguridad este establecimiento. Y aquí podemos ver algunos ejemplos en los que ese surrealismo que se encontraba ya en Carlos Edmundo de Ory estaba en estas pequeñas partes de la obra, ¿no? Por ejemplo, y ahora os digo algunos aforismos. Los ojos son las manos del cerebro, las manos son los ojos del corazón. Ahí está. O la fábrica de lágrimas del mundo. Fijaros que es que yo me encontré con esto y digo, ahí estaba de fondo Carlos Edmundo, aunque yo no fuera consciente de ello en todo el proceso de elaboración del trabajo. O mirarse al espejo llorando a lágrima viva trae sin cuidado al espejo. Bueno, estas diapositivas las voy a pasar un poco rápidas. Por ejemplo, aquí nos encontramos la avenida de la dificultad para respirar. Y Carlos Edmundo tiene el tiempo es la respiración del espacio. Esa avenida se coloca justo al lado del laberinto del tanga, que es esta parte de, que también le encantaría a Carlos Edmundo, y sin tanga también. O
el vertedero de la conciencia global pues coincide con, ya os he dicho, el mundo está malito o quién pone freno a tanto desperdicio. Voy a ir un poco rápido para esto porque estoy yendo hacia atrás y tú me controlas el tiempo, ¿no? Vale. Bueno, voy a confiar. Otras cuestiones, otro aforismo que me encanta. Fábrica de cadáveres. Existen ya expertos que distinguen los verdaderos de los fabricados. Esto es además ese carácter de reportero. Bueno, pues ahí estaba haciendo yo un matadero municipal de mujeres creadoras, ¿no? O un crematorio de la sororidad, a la derecha. O más adelante, bueno, pues mientras Carlos Edmundo decía el dolor es el laboratorio del poeta, pues en el mapa me encuentro la calle del dolor ajeno, el ministerio de las heridas, el antiguo cine fotomatón, en fin, todos estos elementos de dolor están presentes en este mapa y estaban presentes también en Carlos Edmundo, pero Carlos Edmundo tenía un tono humorístico y este mapa tiene un tono sarcástico. La gente se ríe viendo, porque es muy entretenido el mapa. Hay cosas que tienen que ver directamente con mi autobiografía, ¿no? Pues la Facultad de Malas Artes, pues claro, con su aerolito de lucha como demonio contra tu demonio. O estoy vivo, grito recorriendo los pasillos del insomnio. Bueno, pues ahí tengo también la calle del insomnio, que estaba, claro, yo tengo mucha herencia también del Dada y del surrealismo, y eso era común a Carlos Edmundo de Ory, y su forma de moverse en aquella época, en los años 80, en Cádiz, lo que representó. La verdad es que me siento heredera de él, ¿no? Entonces, bueno, pues otra parte del mapa, pues ahí veis el homenaje a las espinas, no a las rosas, convertido en un templete de la espina en el mapa, ¿vale? Y así podemos ir siguiendo pues con el ágora de la impunidad, que podría ser de Ory perfectamente, pero no lo es. En cambio, sí tiene este que me encanta. Caín te llama por teléfono, le digo que no estás. Oh, estupendo, ¿no? Entonces, otro caso, la montaña rusa de la precariedad, por supuesto que podría haber sido de Ory, pero no, pues era de su hija no reconocida, digamos, ¿no? Todo este aspecto que no es humorístico, que ya digo que es sarcástico, que tiene mucho dolor dentro, pues conjuga elementos visuales que son del surrealismo, las bocas, las máquinas, los vamos a ver a lo largo de toda la presentación, ¿vale? Vamos a seguir por aquí. O el tema del silencio, también muy tratado en el surrealismo, en taparse la boca, etcétera. Bueno, pues está tanto en la obra de Carlos Edmundo como pues, en el Paseo de los Silencios Incómodos, La calle del silencio traidor, etcétera. ¿Vale? ¿Y por qué hago voy a dejar esto en blanco? Bueno, ya hemos visto esta obra, que es la última que me ha llevado, que he realizado. Pero es que se trata de un work in progress. Y Carlos Edmundo de Ory hablaba de sus aerolitos como work in progress. De hecho, si no, no hubiéramos visto aerolitos en la caja de las letras. Es decir, que este mapa es un mapa de la violencia y como mapa de la violencia es infinito. Esto puede crecer todo lo que sea, porque es que continúa, forma parte de nuestra realidad. Pero ¿qué hubo antes? En este repaso de mi propia obra en relación
con lo de Carlos Edmundo? Pues bueno, hubo 10 años en los que yo no realicé obra plástica, solo acumulaba blísteres de pastillas ingeridos. Y en esta obra que pongo aquí se llama Invisibilización, es una fonoinstalación, no tiene 5 planchas de blísteres de pastillas, tiene 6, pero he puesto 5, porque lo que veis en esta plancha de la izquierda, aunque no lo parezca, está pintado. Hay blísteres de pastillas pegados, pero está pintado. Entonces, si yo aplico luz negra encima, se ven palabras como acoso, patriarcado, etc. Y hay una de las expresiones que no quiero que se conozca, y por eso se han expuesto 5 y no se han expuesto 6. Pero ya digo que esto es pues un paréntesis en los que lo que hay es invisibilización, y en esta parte, pues bueno, es como ser vocero del silencio, porque como no veas esto en una serie de condiciones lumínicas, es imposible que lo veas. No se trata de una proyección de luz encima. Y en ese sentido, ese trabajo de Carlos Edmundo de Ory sobre el vacío, el aire, la nada, o como dice, lo invisible es el verdadero esqueleto de toda cosa y el solo hueso del vacío. Tiene que ver exactamente con este periodo de silencio en mi propia obra plástica. Pero nos vamos atrás. ¿Qué ocurrió antes de ese paréntesis? Pues ya vamos para la última parte del repaso de mi obra plástica, cuyos títulos están relacionados con los aerolitos de Carlos Edmundo de Ory. Y bueno, pues en este Abrazos a Navajazos, escena costumbrista universitaria, está clara esa herencia. De hecho, responde a esa bofetada a la solemnidad oficial, no solo del franquismo, que tenía Carlos Edmundo de Ory. Él mismo decía: desconfío de los hombres que nos ríen, culpables somos de no lanzar escupitajos sobre la cara de los infames poderosos, decir tonterías es higiénico. Está totalmente en esta línea. Pero en mi propia obra tengo que reconocer que en esta fase, anterior a todo lo que os he expuesto, hay unos elementos de humor que sí están en conexión con Carlos Edmundo de Ory, muy diferente a la amargura que se puede entrever de la Manada City, del mapa. ¿Vale? Esta fue la exposición de Abrazos a Navajazos. Si os fijáis, las letras también forman parte de la composición. O este título sería de Ory como un elemento tan de Cádiz, ¿no? Tan marino, como él repetía, su origen de Cádiz, como un elemento que tiene un exoesqueleto, como una navaja, un muergo, puede generar biomórficamente un folleto inmobiliario para buscar piso. Todo esto era en la época, una exposición de antes de la explosión inmobiliaria de 2008. Todo esto se estaba haciendo antes. Y ya os digo que son obras que tienen un carácter más amoroso. De hecho, nos encontramos masajistas marinos. Hay elementos de quererse, ¿no? en esta fase. Y esto no sé por qué me ha salido ha salido por ahí el muergo. Eso es que está Ory por aquí. Otro elemento que se repite mucho en el surrealismo es la máquina de escribir. Y aquí tenemos pues esta mecanógrafa manca o solicitud de vivienda de protección oficial, que es que tiene mucho que ver con otros aerolitos de Ory, porque es que esto de la gente con discapacidades, pues le encantaba la imposibilidad. Érase una vez un cuentista oriental mudo. Toma. Los mancos juegan a los dados con los pies. Ese es un poquito más realista, me lo puedo creer, ¿no? O no existen prestidigitadores mancos. O sea, que sí que había una herencia de ellos. Y también de los elementos de los ojos en
en este tipo de obra, ¿no? Como Vigilada hipervigilante o la lámpara de vigilancia. Lo que parece, la poesía se hace con los ojos. No hay irrealidad que no sea real. Lo que parece que no has visto, lo has visto. Está ahí, de fondo. Creo que no tengo que demostrar mucho más. Cuando yo hago esta instalación, que se llama Sueños de Marinador, empiezo a encontrarme luego que esta almohada de besos, que era la parte de arriba de la obra, bueno, pues que podía tener relación con los besos comunicantes de Carlos Edmundo, o la sábana de un libro, las páginas de una cama. Realmente son como visualizaciones de eso que estaba ahí, pero que yo ignoraba por aquella época, o a lo mejor alguna vez lo dijo y no soy consciente de ello. O la piedra tiene pie. Bueno, pues esta columna andarina, entre el juego de pie-piedra, también había elementos que son para sostener, pero que en realidad se te puede ir hacia otro lado, ¿no? Entonces, son una serie de obras que creo que justifican plenamente que de alguna manera soy heredera de Carlos Edmundo de Ory. Y incluso con el logo que utilizo para mi propia obra plástica, yo utilizo el nombre de Inma la Inmunda, que tiene una aliteración evidente, y cuando me encuentro el aerolito de soy un medio loco, digo, bueno, esto tiene mucho que ver. Este trabajo con la inmundicia, él lo aplaudiría de muchas maneras. Por ejemplo, decía, interrumpo un poema para cagar. O el dinero es mierda mágica. Eso es parte de aquellas cosas con las que él trabajaba o que rescataba de otros autores, como Antonin Artaud, cuando dijo, lo importante no es ser, sino hacer caca. Así que, en conclusión, las relaciones de los aerolitos con mi propia obra plástica pues tiene que ver con que Carlos Edmundo de Ory estuvo rodeado de artistas visuales y performativos en todo su recorrido, desde Cádiz a Madrid, a París, a Amiens y finalmente en Tessin-Glimont. A su propia producción plástica, aunque hemos visto que ahí estaba esa mezcla de los poemas collage, eran los únicos que tenían ahí como un carácter más literario, respecto a los títulos me refiero, a todo aquello que hizo en la cabaña relacionado con los movimientos estéticos. Y, de hecho, en la exposición que se hizo en Diputación de Cádiz, él reconocía que había tenido más amigos artistas que amigos literatos, aunque se había rodeado pues, de la niñez por el hecho de ser el hijo de otro literato. Así que, bueno, como último apunte, me gustaría señalar que estoy en contra de la obra pictórica que no dice nada, que se basa en paratextos para justificar una serie de personajes que son la autoritas, que se convierten, donde la obra no dice nada, pero donde, bueno, pues hay una serie de personas que viven a través de hacer paratextos de obra plástica, pero que la obra plástica en realidad no dice nada. Creo que ha habido y que sigue habiendo una dictadura del movimiento conceptual y minimalista, y por eso muchas veces en mi escrito hablo del maximalismo, porque yo quiero poner contenido en la obra plástica, no quiero que se quede en una reflexión sesuda. Así que, bueno, pues me tengo que unir a lo que decía Carlos Edmundo de Ory, de me gusta mucho la palabra muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Inmaculada. Creo que todos podemos afirmar que hemos disfrutado muchísimo también. Hemos aprendido mucho y la verdad es que yo me voy a adentrar en tu obra que no conocía porque me parece que está llena de sugerencias. Es una pena que no podamos abrir un turno de preguntas. Lo dejamos para después porque yo creo que podemos estar toda la mañana preguntándote por cosas porque yo es que creo que me has abierto las puertas de la mente, ¿no? Y eso, ya solo por eso te quiero agradecer personalmente el que hayas estado con nosotros, que sé que has hecho un esfuerzo
y desde luego, pues, mil gracias por estar aquí. A vosotros. Volvemos a las 12. Gracias. Vale.